Comunicación en presencia plena. La comunicación de un bodhisattva, basada en los estudios del camino óctuplo del budismo. Y acá comparto con ustedes, a modo de apoyar a que podamos desarrollar una comunicación pacífica, con un lenguaje provechoso, con una autoconciencia de que estemos realmente comunicando aquello que refleja la parte más luminosa de nuestro ser o la parte sombría desde un lugar que no es desde la defensiva ni del ataque, sino desde la humildad de compartir nuestro reconocimiento de nuestros sentimientos en cada presente de aquí y ahora. Recuerda una cosa, esas reglas respecto a la recta palabra te permiten entender las bases de cómo se comunica una persona que puede sostener su conciencia en presencia plena. Emplean palabras veraces, equilibradas, necesarias y afectuosas. Escuchan atentamente a los demás porque se escuchan a sí mismos. Y además saben que solo son responsables de lo que dicen y de lo que escuchan, y al mismo tiempo que procuran elegir al máximo sus palabras con acierto para que la persona que las recibe pueda oír y entender mejor. Aunque no sea nuestra responsabilidad la forma como otros nos escuchan, forma parte de sus elecciones, nosotros tenemos una parte de responsabilidad de procurar ser lo más sensibles y lo más asertivos en comunicar mejor. Un bodhisattva no habla negativamente de los demás, habla con el corazón. Y en cuanto a las palabras han salido de su boca, no se apegan a ellas. Las reglas de la recta palabra son sencillas. También son fáciles de recordar. Pero esto no significa que sean sencillas y fáciles de aplicar. Exigen de nosotros un gran grado de compromiso y de práctica, porque supongo que a estas alturas puedes estar preguntándote cómo funciona eso. Y tal vez te digas, en teoría parecen estupendas, pero ¿cómo puedo llevarlas a la práctica en mi vida cotidiana? En las discusiones acaloradas. ¿Cómo puedo asegurarme de ser sincero, sincera? De no hacer una montaña de un grano de arena y de cambiar de proceder y optar por un lenguaje útil. Te voy a proponer algo. Recuerda esos 5 pasos y en los próximos minutos te hablaré en más detalle respecto a ellos. Para poder decir la verdad, para no exagerar, para no chusmear y ni chismorrear, y para usar un lenguaje provechoso, necesitamos 5 pasos de conciencia que son los siguientes. Escucharnos es el primer paso. El segundo paso, escuchar a los demás. El tercer paso, ser conscientes, concisos y claros al comunicar y al hablar. Cuarto paso, usa el lenguaje del silencio. Y el quinto paso, y fundamental para que los otros 4 pasos puedan ser desarrollados con excelencia,
aprender a meditar. Por ende, aprender a respirar. Para poder desarrollar una escucha en presencia plena, recuerden que el término utilizado internacionalmente, mindfulness, significa prestar atención en cada momento a lo que estamos haciendo mientras lo hacemos sin juzgar. Y en este contexto, la escucha de presencia plena o la escucha mindful significa fijarnos en lo que los demás nos dicen y en lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. La práctica de esos 5 pasos empieza con la escucha de presencia plena. Porque para cambiar tu modo de comunicarte, lo primero que debes hacer es escuchar tu forma de hablar e identificar lo que debes cambiar en ella. Te aseguro que en el momento en que te despojes de tu antiguo atuendo verbal, podrás escuchar a los demás de manera afectuosa, sincera y muchísimo más provechosa. Vamos a hablar con más detalle de este primer paso. Escúchate. Si no te comunicas contigo mismo, no te podrás comunicar bien con los demás. Esas palabras las pronunció Thich Nhat Hanh, el gran maestro budista que dejó el legado de la escuela iniciática de mindfulness que desarrolló Jon Kabat-Zinn y que se ha tornado un camino de éxito en mejores comunicaciones y en mejores formas de estar en el mundo para muchísimas personas en todas partes del mundo. Aplicar las reglas de la recta palabra va a ser mucho más difícil si no empiezas a escuchar las palabras que usas cuando te hablas a ti mismo, a ti misma, y así también como te comunicas con los demás. Si deseas real y firmemente ser sincero, sincera, evitar exagerar y chismosear y usar un lenguaje provechoso, empieza detectando tus palabras y las emociones que hay detrás de ellas. Aunque la comunicación sea cosa de 2 o de más personas, tenemos que empezar por nosotros mismos. Empieza por ti. Si bien no puedes controlar lo que sale de la boca de los demás, seguro que puedes fijarte en lo que sale de la tuya y de qué manera las palabras que tú eliges afectan a todos los implicados. Verás que tu modo de comunicarte con la gente depende de cómo te hables a ti mismo y que hablarte con afecto y sin juzgarte te permite expresarte de la misma forma con los demás. Antes de aprender a comunicarte bien con otros, haz lo siguiente. Dedícate firmemente a observar las palabras que usas. Y también date cuenta de lo cruel y enjuiciador que sos contigo mismo. Yo, cuando me dediqué a fijarme en las palabras que usaba, y también a cuán cruel e enjuiciadora era conmigo misma, recuerdo que mi madre me decía que yo era mi crítica más despiadada
Y no fue hasta años más tarde que descubrí que tenía toda la razón. Por ejemplo, si alguien me decía un cumplido, mi primera reacción era quitarle importancia. Y además me excusaba por aquello en lo que no me había lucido y aquello en lo que me había lucido. Advertir esa clase de hábitos era importante porque vi que mi modo de hablar me influía en cómo yo interactuaba y me comunicaba con los demás. Al estar siempre desvalorizándome una y otra vez, socavaba mi autoestima y la confianza en mí misma. Y por eso muchas de mis conversaciones eran enmascaradas de mi inseguridad, fingiendo a veces saber lo que no sabía, criticando a la gente y cuchilleando cuando me sentía amenazada por alguien. Y luego me montaba una historia en la cabeza en la que me veía como una víctima y la compartía con mis amigos y en especial era la historia que me contaba a mí misma. La comunicación en presencia plena empieza por aprender a hablarnos bien en nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque nuestra situación depende de nuestra actitud y nuestras palabras son las que la reflejarán. Si no podemos hablarnos de manera afectuosa, sincera y provechosa, va a ser muy difícil que podamos interactuar con los otros de la misma manera. Para comunicarnos mejor tenemos que poner en práctica estos 3 pasos. Prestar atención en nuestras palabras y lenguaje. Prestar atención a nuestros sentimientos. Y observarnos con gentileza y afecto. Al escuchar cómo nos hablamos en nuestra propia mente, podemos descubrir cómo nos comunicamos con nosotras mismos. Podemos reconocer ciertas palabras que nos impiden vernos con claridad y aprender a cambiarlas. Y después abandonar esas viejas historias que nos contamos sobre lo que no somos. No somos inteligentes, no somos competentes o no somos divertidos. Y otras cosas por el estilo, que si prestamos atención a los sentimientos que crean y por último contemplamos con afecto para observar simplemente la situación en lugar de criticarnos con acritud, de manera agria, podremos entonces empezar a ser más gentiles también con los demás. La combinación de estos 3 pasos nos ayudan a hablarnos de manera sincera, afectuosa y provechosa. Y entonces, hagamos un repase. ¿Cómo escucharnos? Primero, prestando atención a nuestras palabras y nuestro lenguaje. Segundo, prestando atención a nuestros sentimientos. Y tercero, observándonos con gentileza y afecto. Antes de aprender a observar atentamente mi diálogo interior y mi forma de comunicarme con los demás, me pasaba que el día entero estaba pensando más bien en lo que haría, en lo que conseguiría, en lo que las metas que tenía para alcanzar. Y cuando no vivía deseando lograr algo, me distraía mirando la televisión o navegando por internet. Y me comparaba con la gente basándome en sus aspectos o en sus logros. No me daba cuenta de que al no ser consciente de mis palabras, estaba alimentando unos hábitos de comunicación perjudiciales y fomentaban mucho mi sufrimiento. Cuando empecé a fijarme en mi diálogo interior, en cómo me comunicaba con los demás, descubrí los siguientes arquetipos en mi forma de hacerlo. Quizás te identifiques con alguno. Te los ofrezco para mostrarte cómo estas pequeñas formas de hablarnos
establecen la base de las historias más extensas que nos contamos sobre nosotros mismos. La queja. Mi marido y yo teníamos previsto ir un fin de semana de viaje y me había hecho una idea de dónde nos alojaríamos y cómo sería el hotel y en qué ambiente reinaría con él. Cuando llegamos, la habitación del hotel me encantó. Las baldosas del baño, la maravillosa vista de las calles que ofrecía desde la planta en la que estábamos, las sábanas impolutas y la mesilla en que nos servían el desayuno equipada con 2 sillas lindas para que pudiéramos relajar. Y pese a que sentirme envuelta en esa nube de felicidad por el delicioso aroma del shampoo y el acondicionador, afloró de pronto un viejo hábito mío. Es maravilloso, pero el baño podía haber sido un poco más espacioso. Me encanta la ropa de cama, pero las almohadas podían haber sido más mullidas. Yo lo llamo el hábito de los pero. Todo es maravilloso, pero la comida está deliciosa, pero nos las pasamos estupendo, pero reparé en que usaba esa palabra para sabotear una experiencia que de lo contrario podría haber sido maravillosa. Y me di cuenta de que cuando usaba la palabra pero, cambiaba mis sentimientos sobre lo que estaba experimentando y de que cuando lo decía en voz alta también le afectaba a mi marido. Pero, ¿cuál era la verdad de la situación? ¿Estaba haciendo una montaña de un grano de arena? ¿Estaba exagerando los problemas? Yo te propongo que para que tú cultives tu comunicación, a lo largo del día te fijes en ti el hábito de los pero. Hace acto de presencia. Si es así, considera en primer lugar si esos peros son realmente necesarios. Plantéate luego reemplazándolos por unos y. Uno de mis clientes tomó clases de improvisación y lo primero que aprendió para que una escena fuera fluida fue a decir la frase: ¿y si? Un actor podía, por ejemplo, decir en la clase de improvisación: voy a recoger el próximo vuelo a cualquier parte. Y si su compañero de escena, en lugar de responder: no, en realidad vamos a otro lado, le diría: sí, y cuando lleguemos vamos a estar siendo esperados en el aeropuerto. Y esta frase es adictiva en lugar de sustractiva. Te da la oportunidad de crear otras cosas. Y aunque mi cliente aprendiera esa técnica en las clases de improvisación, descubrí que también es una gran herramienta para la comunicación. Te sugiero que intentes reemplazar los pero por los y. En lugar de decir: la comida me gustó, pero el restaurante era muy ruidoso, di algo como: la comida me gustó y el restaurante era ruidoso. Trata de hacer este ejercicio y acepta la posibilidad de descubrirte incluyendo cosas en lugar de excluirlas. Y de esa manera, pudiendo salir de esa energía de queja o de ver las cosas disminuidas en sus posibilidades, sino pudiendo tomar la perspectiva de aceptar que había algo más que tal vez no era de tu mayor preferencia, pero que era la realidad de lo que estaba allí.
Y de alguna manera, si lo sumas en lugar de restarlo o quejarte, puede ser que sea provechoso para que aprendas el arte de la aceptación y de vivir en presencia con todo lo que hay. Espero que esas informaciones sigan siendo útiles para tu desarrollo de un lenguaje recto y de algunas herramientas que te pueden ayudar a identificar de qué manera te estás escabullendo de poder comunicarte con la mejor energía en presencia de aquello que es, en la plenitud que está disponible en cada momento de cada aquí y ahora. Hasta el próximo episodio.